Hola, el día de hoy vamos a ver estadística, muestreo, tipos de variables y el llenado de una tabla estadística. Para eso vamos a tener nuestros datos. Tenemos en un colegio una población de 540 personas que son padres de familia y vamos a querer hacer una muestra de 54 personas. Vamos a tomar un muestreo estratificado, que es el más adecuado, en el cual vamos a dividir al colegio en estratos, pero en este caso ya el colegio está dividido por aulas. Tenemos ahí las 5 aulas y con sus cantidades de padres correspondientes, y yo voy a sacar de cada salón una cantidad representativa. En el primer grado X personas, Y personas, ¿no? O padres de familia. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una pequeña comparación de la cantidad del aula que tenemos y la cantidad de personas que quiero yo en mi muestreo. Por ejemplo, acá, para primer grado, yo tengo la cantidad de 119 el total, pero quiero tener X personas como muestra. Entonces voy a dividir X entre 119, voy a hacer una proporción, acá también con y con todas las aulas. Una vez que yo tengo esta relación, voy a usar una propiedad de proporciones en el cual me dicen que la suma de los antecedentes, que sería la suma de los de arriba, que serían 54 porque es la cantidad de elementos que yo quiero tener para el muestreo, es igual, ¿no? Es igual o lo puedo comparar con la suma de los consecuentes, ¿sí? Con la suma de los consecuentes, que sería ahí 540. Entonces nosotros vamos a operar de manera individual cada una de esas razones para poder hallar el valor deseado. Por ejemplo, x sobre 19 lo voy a comparar con 54 entre 540 y me va a salir x aproximadamente 12. Entonces tengo 12 personas que voy a escoger de primer grado, ¿no? Primero secundaria. Luego voy a escoger el otro también, para otro salón y voy a tener 11 pares de familia. Y así voy a ir repitiendo cada paso. Voy a obtener que en cada salón las siguientes cantidades. Si te das cuenta, la suma de todos esos padres me tiene que dar 54 porque es la cantidad que yo he escogido para mi muestreo. Lo que tienes que empezar es primero tu población y tú escoger qué cantidad quieres. En base a eso tú puedes sacar estas cantidades de cada estrato o cada grupo que tú quieras encuestar. Una vez que yo tengo eso, ya podemos ir a la primera actividad que nos piden, ¿no? Y para eso nos piden una encuesta. Entonces esta encuesta la vamos a desarrollar con las 54 personas. En la primera encuesta nos piden cuál es el principal motivo del desplazamiento, dice, ¿no? Del trabajo, por qué te estás moviendo de tu casa. Entonces nos dan varias opciones. Lo que hay que ver es el tipo de pregunta que es. Para eso vamos a ver que es una variable cualitativa. ¿Por qué es una variable cualitativa? Los datos que voy a recoger, porque esos valores nos expresan, no nos expresan una cantidad, sino nos expresan una cualidad, ¿no? Me voy a mi trabajo, o sea, no, tú cuando respondes no respondes un número, sino respondes algo. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el principal motivo de desplazamiento? Tú no me dices 5 o 8 o 0,5, no me respondes con un número, sino me respondes con algo que califica a esa o que responde a esa pregunta. Por eso se llama variable cualitativa. En la variable cualitativa tenemos dos tipos, la ordinal y la nominal. La ordinal es cuando los datos guardan un orden lógico, por ejemplo, de repente rangos, ¿no? En las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay un rango específico. O también de repente en un comité, ¿no? Comité de aula, el presidente, el vocal, el secretario, no sé, hay un orden. Entonces, cuando tiene un orden, ahí se llama variable cualitativa ordinal. Pero en este caso las respuestas, mira, son trabajo, gestiones, visitas, no hay ningún orden, no cumplen un orden unas y con las demás. Por lo tanto, será una variable cualitativa nominal, ¿sí? Entonces la primera pregunta es una variable cualitativa nominal. La segunda pregunta en la encuesta es ¿cuántas horas al día si utilizas para desplazarte? En este caso, mira las respuestas. Las respuestas son números. Entonces, por ser números, es una variable cuantitativa. La variable cuantitativa nos expresan valores, ¿sí? Ahora pueden ser discreta o continua. La discreta es cuando son valores enteros y pueden ser contados, valores enteros, discreta, y continua es cuando asume valores decimales. Y tú viendo los datos que nos han dado, ¿no? De acuerdo a la cantidad de horas que se desplazan, vemos que los datos son decimales, por lo tanto es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Vamos con la pregunta número 3. Estamos analizando las preguntas. La 3 me dicen de qué modo afecta el tráfico a su salud. De nuevo, variable cualitativa, porque tú no respondes con números, ¿no? Y ahí están las alternativas, pues no son números. ¿Y cuál va a ser? Va a ser ordinal o nominal. Recuerda que ordinal justamente viene el nombre de orden, ¿no? Que tiene un orden.
Entonces, la respuesta no tiene un orden, ¿no? No hay ningún orden entre el problemas de estrés, dolores, problemas respiratorios, no hay ningún orden. Por lo tanto, sería una nominal. Los datos no guardan ningún orden entre ellos, ¿no? Y la pregunta número 4 y 5 me dicen qué cosas debes de hacer por pasar el tiempo en el tráfico, qué cosas dejas de hacer. Ahí me dicen pasar el tiempo en familia, de nuevo las respuestas observas que son respuestas, son palabras, no son, situaciones, son cualidades, igual que la número 5. ¿Qué medidas tomas, no? En ninguna de las dos preguntas tú respondes con un número, no me das una cantidad numérica, por lo tanto son variables cualitativas. Nominal en la 4 porque no hay un orden, y en la 5 también nominal porque ninguna de ellas tiene un orden jerárquico, ¿no? O sea, una no va después de la otra. Entonces, hemos analizado acá los tipos de preguntas de tu encuesta. Vamos ahora a ver lo que me dicen a mí, cuál es el principal motivo de desplazamiento, y los datos que nos han dado son estos. O sea, después de la encuesta hemos sacado estos datos. De las 54 personas, 34 se desplazan por trabajo, 4 por gestiones, y ahí están todos los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A completar la tabla. Yo estos datos lo hallo contando los valores que me dan, pero yo tengo que compararlas entre ellas, y una forma de compararlas es con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, si te das cuenta, compara la cantidad que yo tengo, por ejemplo, de trabajo entre el total. Compara. Entonces, una comparación me da 0,63. Pero siempre es mejor compararlo, ¿no? En forma de porcentaje. Por lo tanto, nosotros vamos a multiplicarlo por el 100% y me sale en porcentaje. Mira los datos que me dan. Entonces, yo ya me puedo dar cuenta más fácilmente que las personas se desplazan por trabajo con un 63%. ¿No? Un 63% es mayor que el 50%, ¿no? Entonces ya puedo dar, ¿no? ¿Cuál es el más bajo? Otros con un 6%, ¿sí? Entonces yo puedo, cuando está en porcentaje es más fácil entender. Por eso los cuadros estadísticos, si te das cuenta, con los que dan en la televisión o los que dicen los periódicos, casi siempre está en porcentaje, ¿no? Entonces ya hemos llenado nuestra tabla. Es muy sencillo, la frecuencia relativa, acuérdate, relativa es la comparación, ¿no? Tiene una formulita y ahí está, es el FI, entre N, la frecuencia absoluta entre el total, ¿sí? Entre el total. Y la frecuencia absoluta son los datos, recuerda, la absoluta son los datos que tú sacas de tu encuesta. Vamos a continuar entonces, ya hemos llenado la primera tabla. Ahora vamos a ver en nuestra encuesta, en la pregunta número 2 nos preguntaban cuántas horas al día utilizan para desplazarse. Y acá nos daban varios valores. Entonces, para yo tabular esto, para yo tenerlo en una tabla de frecuencias, lo que yo voy a hacer es primero hallar en cuántos intervalos lo voy a dividir. Entonces, hay una formulita numérica que me puede sacar en base al total. Como son 54 personas, son 54 datos que yo tengo, entonces la cantidad de intervalos, que llamamos K, es igual a la raíz cuadrada de n. Si bien es cierto, esto me va a salir aproximado, 7,34, y lo voy a aproximar a 7. También pudo ser 8, ¿no? O también pudo ser 6. Va a depender de cómo se ajuste a tus datos, ¿sí? Va a depender, o sea, no siempre es como que tiene que ser 7 y 7, porque vamos a ver que va a depender mucho de cuándo me salga la amplitud y cómo me salga el rango. Entonces ya tengo el valor, voy a tomar 7 a ver si me cumple. Y voy a hallar el cálculo del rango. El rango es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. En este caso yo tengo que escoger, ¿no? Estamos en el rango el mínimo es 0,5 y el máximo es 4, por eso nos salió 3,5. Y la amplitud, que ya lo tenemos ahí, la amplitud es ya la fórmula, o ancho de clase, es de cuánto a cuánto se va a mover en un intervalo mis valores. En este caso, la amplitud sería la división del rango entre la cantidad de intervalos, que me sale 0,5. Mira que me sale 0,5 y es un dato que me conviene porque veo que están con decimales. Si de repente el valor hubiese sido 0,34 o algo así, podría también aproximar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, de estos datos voy a empezar yo a sacar mi tabla de frecuencias. Acá yo tengo mis datos, ¿sí? Y acá tengo mi amplitud, que es 0,5, que lo he dado anteriormente. Y con ese dato voy a hallar mi intervalo de clase. Mira, empezamos. ¿Por qué he puesto 0,5? ¿Por qué empecé con él? Porque es el dato menor. Recuerda que acá está el dato menor, 0,5. Entonces empiezo con él y le empiezo a sumar la amplitud. 0,5 más 0,5 me da 1. Luego este 1
viene acá, porque en esta parte voy a escoger todos los valores que van desde 0,5, pero mira el símbolo. Este símbolo es importante porque este símbolo es abierto. ¿Qué significa? Que no toma el 1 no toma, diferente de 1. Va a ser menores que 1, no va a tomar el 1. Y entonces el 1 no se va a tomar acá, porque este símbolo significa cerrado, ¿sí? Y cuando es cerrado, toma el valor de 1, desde 1 hasta menores de 1,5. Entonces siempre va a ser con esa dinámica, ¿no? Desde un valor conocido, en este caso en el primer intervalo desde 0,5 hasta los números menores que 1. En el segundo caso desde 1 hasta menores de 1,5. Acá ten cuidado porque esta parte de contar los datos es la parte más importante. Si tú fallas en esta parte, ya todos tus datos van a estar mal. Entonces yo te recomiendo ir pintándolos, marcándolos, para que no te confundas. Entonces vamos a ubicar desde 0,5 hasta 1 y voy a llamarlo acá mi frecuencia absoluta. Recuerda que en la frecuencia absoluta son los datos que yo coloco, los que yo contabilizo, y en ese primer intervalo me doy cuenta que hay tres valores, 0,5, 0,58 y 0,92. Por lo tanto, yo ahí tengo tres datos. Para el siguiente intervalo, desde 1 hasta menores de 1,5, me doy cuenta que hay 8 valores. Y entonces yo voy a ir sacando así todos los datos, ¿no? Voy a ir contando, en cada intervalo voy a ir sacando todos los datos. ¿Cómo verifico? Porque la suma me tiene que dar los 54 datos, ¿sí? Una vez que yo tengo esta tabla, ¿no? Una vez que yo tengo esta tabla, voy a completar con la frecuencia relativa que ya hemos hallado hace un momentito. Vamos a recordar que la relativa, ¿recuerdas? La relativa era de dividir la frecuencia absoluta entre el número total. Y voy hallando el 3 entre el total que son 54, ¿no? 54 valores. Y voy hallando ahí todos los valores que yo tengo. Entonces, ya no lo he puesto porque ya lo hemos explicado hace un momento en la tabla anterior. Y vamos a tener estos valores de la frecuencia relativa. Pero que decíamos que una frecuencia relativa es mejor cuando yo lo veo en porcentaje, por lo tanto lo multiplicamos por el 100% y ahí obtengo los valores, ¿no? Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de horas que se mueven los padres de familia? Por ejemplo, yo puedo decir que está en este intervalo, ¿no? Ya analizando la tabla, porque las tablas estadísticas son para analizarlas en este intervalo, que hay un 30%, ¿no? Hay un 30%, mira, es el mayor, ¿sí? Entonces, las personas se desplazan de 2 a 2,5 horas en su mayoría. Entonces, yo ya puedo analizar dependiendo de las preguntas que tengo, dependiendo de lo que yo quiera calcular. Entonces, así hemos llenado la tabla. Espero que te haya servido este video, que te sirva para analizar un poquito más, para que puedas entender más lo que es estadística, que es una competencia muy importante. Nos vemos en el próximo video.